Qué bueno es el Señor, una vez más nos permite estar acá. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de su programa Recibiréis Poder aquí en su canal Maná del Cielo. Es una bendición poder compartirle esta tarde, esta hora, porque no sabemos a qué hora van a escuchar ustedes el mensaje, pero en esta hora queremos que lo que vamos a compartir sea de bendición para su vida. Es una alegría poder compartir las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ya que estamos viviendo tiempos en los cuales la humanidad, todos necesitamos la palabra del Señor. No hay otro refugio mejor que refugiarnos en Jesucristo. No hay un lugar de seguridad que escondernos en la roca que es Cristo. Con mucha alegría quiero presentar a mi hermano y amigo pastor Isaías Cabrera, que ya tenemos como 18 años de estar compartiendo, y bueno, pues ahora pues va a estar acá con nosotros durante el programa. Ya los que han visto los otros programas pues ya saben, ¿verdad?, que siempre compartimos la palabra, y ese es nuestro anhelo, de que usted también sea edificado. Y saludamos a la iglesia Hechos 1.8 que patrocina este programa, Recibiréis Poder. Saludamos a nuestros hermanos, ya que nos están viendo. Yo sé que hemos recibido reportes, ¿verdad?, en Guatemala, en El Salvador, ¿verdad?, hasta allá el departamento de Morazán. Un saludo a mi mamá, que siempre está ella esperando, ¿verdad?, que le pongan allí el programa. Es una bendición poder saludarle, poder saber que ustedes están ahí atentos. Aquí local también a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven, ¿verdad?, a través del canal o Facebook o las demás redes sociales, que sean bendecidos. Pastor Isaías, gracias por estar acá con nosotros. Tu tiempo. Es un gusto, queridos amigos, hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para mí es un privilegio de parte del Señor poder estar aquí en el programa, en su programa Recibiréis Poder, juntamente con mi hermano y amigo. Somos amigos, él lo ha dicho, de más de 18 años compartiendo la palabra, llevando el mensaje de esperanza, y para mí es un privilegio estar aquí en su programa para exaltar, glorificar y predicar la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo el tema de hoy, ¿verdad? Las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, aleluya, que todos nos agarramos de esas promesas. Así que esté atento, y qué bueno que ha sintonizado en esta hora este programa. Bendito sea el Señor. Queremos, ¿verdad?, darle gracias a Dios por esta oportunidad, por esta bendición. Y bueno, voy a pedir a mi hermano Pastor Isaías que nos lleve en oración, ¿verdad?, para que el programa sea de bendición a toda la vida, en cualquier momento y cualquier día, hora que nos vea. Con mucho gusto, claro que sí. Padre, en el nombre de tu santo Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias por concedernos, Señor, estar en este lugar para compartir tu santa y bendita palabra, tu evangelio glorioso, Señor, que tanto necesita cada persona escuchar, Dios mío. Te ruego, Señor, que seas glorificado, Señor amado, abriendo los entendimientos, Señor, abriendo los oídos, Padre bueno, y sobre todo abriendo los corazones para que toda persona esté atenta a tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra está siendo expuesta, Señor, usted tienda su mano, Señor amado, y conceda que sanidades, milagros sean hechos, prodigios, liberaciones, Señor, por medio del poder de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, porque este es lo fuerte del mensaje que nos va a motivar. Es la palabra del Señor, ¿verdad?, la que es agua de vida al sediento, y es pan que alimenta al hambriento, dice la palabra. Así es de que la palabra del Señor dice en Segunda de Pedro, libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1,
y el versículo 3. Dice así la bendita palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermosas promesas. Las promesas del Señor Jesucristo no solamente están escritas en su palabra para llenar unas páginas o que solamente están puestas como algo que solamente están ahí y que no tienen vida. No, esto por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, tomamos esa palabra y esa palabra se vuelve viva en nuestras vidas. La esperanza que tenemos nosotros en Cristo son las promesas que Él nos ha dado. Este mensaje puede ser tanto para aquel que no conoce de Jesucristo, pueda venir y apropiarse, adueñarse de estas promesas, como también lo es para el que ya está en sus caminos, pero que quizás está cruzando momentos, digamos, duros, difíciles, ¿verdad? Ahí es donde las promesas del Señor pueden fortalecernos, ya que muchos, ¿verdad?, se desaniman, muchos se frustran y algunos casi vuelven atrás porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo continuar, no saben cómo Dios va a actuar. Bueno, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 10:17 que del oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. Dios nos ha dado una heredad grande a todos aquellos que estamos en su camino, todos aquellos que le hemos recibido, ¿verdad? Como dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11, 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios, al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma, Él nos da toda esta herencia. Solamente que cuando se es niño, no se puede disfrutar de la herencia, pero Dios nos da la oportunidad de un crecimiento y ese crecimiento se va obteniendo a través de vivir en la fe en Jesucristo. Por eso es que una nueva vida en Jesucristo, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Cuando se acepta al Señor Jesucristo, se está aceptando una herencia grandísima. Por eso dice el versículo 3 nos dice, ¿verdad? Voy a leer el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, necesitamos permanecer en Cristo para que podamos nosotros ir rechazando, y podría decir la manera de ir reemplazando todos aquellos hábitos, todas aquellas costumbres, toda aquella vida, digamos, que tenemos a veces con religión, pero sin salvación, con religión, pero sin perdón de pecado, con religión, pero sin una esperanza viva como la que tenemos en Cristo Jesús. Pero cuando ponemos al Señor, ¿verdad?, en nuestra vida y perseveramos en Él, entonces esa vida divina se va manifestando en nuestra vida. Por eso es de que, ¿verdad?, mientras las cosas viejas se van dejando, las nuevas se van adquiriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos continuar, perseverar. No es de aceptar a Jesucristo y quedarnos ya, no es como que ya no tenemos nada más que hacer. No, hay que perseverar. El Señor lo dice claramente, que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Nuestra riqueza consiste en llevar una vida lejos de la maldición del pecado y de gran provecho personal. O sea, la única manera como nosotros podemos resistir o apartarnos o rechazar todo lo que es pecado es familiarizándonos con una vida en Cristo. O sea, el poder de Jesucristo va retirando, alejando todo aquello. En nuestra vida natural, ¿verdad?, se va manifestando la vida espiritual, la vida en Cristo Jesús, que nosotros podemos, como toda cosa que pertenece a la vida y a la piedad, dice el versículo 3, ¿verdad?, como toda cosa que pertenece a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, mi querido amigo y hermano, esto no se trata de lo que yo pueda hacer, tú puedes hacer, sino que se trata más bien de lo que Jesucristo puede hacer a través de nosotros, a través de ti, a través de aquel que quiere vivir una vida agradable, una vida que se esté acercando cada día más a la presencia del Señor Jesucristo. Y quizás puede preguntarse, ¿y cómo yo puedo lograr esto? A través de la fe, alimentándonos con la palabra, congregándonos y yendo a los estudios, yendo a la oración y conociendo más de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nuestra fortuna está relacionada con todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. O sea, todo lo que el Señor Jesucristo tiene, todo lo que Él nos ha dado, es para que nosotros podamos equiparnos, para que podamos nosotros, ¿verdad?, edificarnos, fortalecernos y poder poner esa esperanza solamente en Jesucristo, en su palabra. Y cuando Él se va a ir manifestando, te vas a ir dando cuenta que aquellas cosas que te atraían o te arrastraban o te gustaban, tú las vas a ver un poquito ya más de lejos. Ya va a haber algo, ese poder que es a través de la fe de Jesucristo, te va a nutrir, te va a llenar y tú vas a poder rechazar todo aquello, ¿verdad?, lo que habla la palabra del Señor, digamos, un mundo, la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, todo lo que estamos viendo, digamos, el mundo vive en tinieblas y solamente la luz de Cristo es la única que puede resplandecer en medio de esas tinieblas. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, entre más conocemos de Jesucristo,
El amor de Jesucristo nos va a ir nutriendo. El amor de Jesucristo va a ir dándonos esa vida, esa nueva vida va a ir creciendo en nosotros hasta que, dice la palabra, que lo que Él quiere es que lleguemos hasta el pleno conocimiento, a la medida y a la estatura de Cristo. Todos nosotros cada día batallamos con estas cosas, ¿verdad? Que a veces vienen, ¿verdad? Como vientos, como vientos recios que nos quiere atraer, pero uno ya tiene esa roca, ¿verdad? Que en la que nos escondemos, que es Cristo Jesús. Pastor Isaías. Gloria al Señor. Qué importante es conocer a aquel que nos hace las promesas. Gloria al Señor, ¿verdad? Depende de qué tanto conocimiento tengamos del que hizo las promesas. Cuando llegamos a conocer a través de la palabra al Señor, es cuando nosotros nos podemos aferrar a las promesas que Él nos hace. El apóstol Pablo declaraba esta palabra y decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Con qué seguridad decía el apóstol Pablo que la palabra del Señor es palabra fiel? Porque él había llegado a un pleno conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y sabía con convicción de que la palabra de Dios es palabra fiel. Y si la palabra de Dios es fiel, quiere decir que sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque conoció al que es fiel y verdadero. Uno de los nombres de Jesucristo en el libro del Apocalipsis es el fiel y verdadero. Amén. Aleluya, es su nombre, fiel y verdadero. La Biblia dice que en Jesucristo no hubo engaño en su boca. Él nunca cometió pecado y no hubo engaño en su boca. Cuando hablaba con los fariseos, con los judíos, Jesús les decía, le causaba al Señor admiración de que no le creían a Él y le decía, no me han creído ustedes a mí, hombre, que yo he hablado la verdad. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas, y lo primero que el Señor nos garantiza, nos promete, gloria al Señor. Quisiera leer un versículo, pastor, amén, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. San Juan, capítulo 2, versículo 25, dice así la palabra del Señor. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria al Señor. La vida eterna. Únicamente Jesucristo, el Hijo de Dios, nos hace esa grandísima promesa, como dice el apóstol Pedro, amén, que se nos han dado grandísimas promesas, y la más grande de todas es la vida eterna. El mundo está lleno de religiones, pero ninguna de las religiones del mundo te garantiza lo que Jesús te garantiza, que es la salvación, la vida eterna. Él promete, aleluya, resucitarnos. Él mismo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Solamente Jesús nos hace esas promesas. Oiga, pero desafortunadamente la mayoría de personas, por no conocer la palabra del Señor y no conocer por lo cual al Señor, pues andamos confiando más, porque es verdad, la humanidad así es, le cree más a las promesas de los hombres. Amén. Y la Biblia dice claramente que Dios sea veraz, sea Dios veraz, que en Él está la verdad. Él es la verdad. Amén. Jesús, hablando de Él mismo, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y amén, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Gloria al Señor. Y cuando uno no ha conocido al Señor, pues confía en las promesas de los hombres, y por eso nos llevamos tremendas decepciones. ¿Por qué? Porque las promesas del hombre, oiga, el hombre se encuentra incapaz de poder cumplirlas. Podemos ver en las elecciones para candidatos a presidente en los diferentes países, cómo le prometen al hombre, cómo le prometen al pueblo, a la gente, que van a hacer cambios de una manera, que van a hacer estructuras, que van a hacer... Y cuando llegan al poder se olvidan, fueron promesas
que no pudieron llegarlas a cumplir. Prometieron, pero no cumplieron. Pastor, me recuerdo allá en mi pueblo, cuando el gobernador del estado, yo soy de Colima, México, y allá iban a los ranchos cuando los candidatos y hacían tantas promesas que nos iban a arreglar la carretera, que ya no iba a haber pura terracería, que iban a meter la luz, que iban a meter la agua potable, y cuando iban para allá nos hacían todas esas promesas y llegaban al poder y nunca los volvíamos a ver y no hacían nada. Promesas de hombres. El hombre no puede cumplir las promesas. Rara vez cumple las promesas, pero las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén. Digna, por eso Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Gloria al Señor. Aleluya, que Jesucristo vino al mundo con un propósito para salvar a los pecadores y el Señor cumple sus promesas. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó a la hermana de Lázaro, a Marta. ¿Crees esto? Bueno, para comprobarlo, le dijo al Señor, ¿dónde lo pusieron? Señor, ya es de 4 días. Amén. No te he dicho que si creyeres, si creemos a lo que Él nos dice, que Él nos promete, Él nos dice, yo soy la resurrección de la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y Lázaro estaba muerto, ya estaba sepultado. Amén. Pero Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Demostrar que lo que Él promete, lo cumple. Lo llevan a la tumba. El Señor nomás dice, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero para que esta multitud sepa, aleluya, que tú me enviaste, le habló a Lázaro, al que tenía 4 días de sepultado, pero que Jesús había dicho que Él era la resurrección y la vida. Y ahora llega el momento de demostrárselo a la multitud que estaba ahí, acompañando a María y a Marta en su tristeza de que su hermano había muerto. Y Jesús únicamente dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto salió. Amén. Jesús cumple sus promesas. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Hermano pastor, estamos viendo claramente, digamos, de que los que seguían al Señor Jesucristo, y como hoy en día mucha gente conoce que el Señor Jesucristo hace milagros. Claro. Pero muchas veces, digamos, pasa igual como el creyente que dice, cómo Dios usa al hermano, o ya sea cantante, predicador, cómo Dios lo usa, pero ellos, digamos, no se someten, no buscan la manera, o quizás no saben o no quieren saber de que también el Señor Jesucristo quiere y puede usarlos a ellos también. Claro que sí. ¿Verdad? Puede usarlos. Y cuando el Señor le dice, me alegro, le dice que haya sido así, o sea, para que ellos conocieran que no solamente podía multiplicar panes, no solamente podía sanar paralíticos, no solamente podía darle vista a los ciegos, oír a los sordos, libertar a los endemoniados, sino que Él podía también resucitar. Resucitar muertos. Resucitar. Y esa es la promesa grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que aunque en esta vida, digamos, crucemos adversidades, batallas, luchas, dificultades. El otro día estaba meditando, digamos, en cuántos hombres y mujeres han sufrido por predicar el Evangelio. No solamente, digamos, de los que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, lo conocido, verá, en el capítulo 11 de Hebreos, mártires de la Biblia, digamos, que sufrieron terriblemente, sino aún hoy en día, digamos, hace poco estaban por allá, por el Medio Oriente, asesinando, matando a más de 200 cristianos solamente por ser cristianos. Y esa sangre que ha sido derramada, digamos, nosotros podemos darle gracias a Dios que todavía podemos escuchar la palabra, predicar la palabra y poderle decir de que la promesa de Jesucristo
es que aunque todo nos dejare, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Por eso es de que el legado que el Señor nos ha dejado es de que confiemos en Él. Hay otro grupo, hermano pastor, que anda como queriéndose esconder o huyendo de las batallas, de las adversidades. Pero el Señor lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Y es la razón por la cual creo que hoy más que nunca necesitamos tener una claridad real en quién estamos confiando. ¿Estamos confiando en el hombre o en nosotros mismos? ¿Estamos confiando en la ciencia? ¿Estamos confiando en la religión? ¿Estamos confiando en el gobierno? ¿O estamos confiando en el Dios Todopoderoso? Por eso es muy importante de que nosotros nos apeguemos a lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En el versículo 4 que estuvimos compartiendo, ¿verdad? Algo que nos dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, sin embargo, muchas veces podríamos vivir lejos de estas grandísimas promesas por causa del pecado en nuestras vidas. Por ello Pedro dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora bien, quizás la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo podemos salir de esto? Allá adelante, digamos, dar los consejos, el verso 5 de vosotros también, poniendo toda diligencia. Lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Algo muy importante que tenemos bien claro nosotros, perfectos no somos, pero nos hemos apartado de todo lo que sabemos que contagia, contamina, y no vamos a decir que no pecamos, porque a veces pecamos con ver, con oír, con hacer y con no hacer, porque a veces nos cuidamos de no hacer y a veces le fallamos a Dios por no hacer lo que Él nos manda a hacer y hacer lo que Él dice que no hagamos. Un problema muy grande que muy pocos lo superan es la falta de diligencia. Amén. Por falta de diligencia quiere decir estar dispuesto inmediatamente o prontitud, hacer las cosas con prontitud. Dejamos lo que debería ser una prioridad en nuestras vidas, lo dejamos para el último. Amén. No hay tiempo para Dios. Tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para pasear, tengo tiempo para hacer cualquier cosa, pero para las cosas de Dios, para eso no hay diligencia, y somos diligentes para ir a buscar la comida, el pan, el trabajo. Es necesario, yo sé, pero una palabra que Jesús dijo, que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas necesarias que el Señor sabe que hemos de menester nos vendrían por añadidura. El hombre hoy en día es diligente para comprar aseguranza para carro, aseguranza de vida, aseguranza para la casa, pero la seguridad para su alma, ay, cuando me muera dicen que me digan unos ritos, unas misas, y están confiando en falsas promesas. La prioridad es buscar al Señor, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo las haré descansar. Deberíamos hacer eso, una prioridad de acercarnos al Señor, de venir con nuestras cargas a Él, y el Señor nos promete que Él nos hará descansar, que llevemos su yugo, que procuremos llevar su yugo, porque su yugo es fácil de llevar y ligera su carga. No queremos enyugarnos con Dios porque creemos que con nuestras fuerzas, a nuestra manera, podemos nosotros obtener la salvación, y no podemos. Así es. Es a través de Jesucristo únicamente, es poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que la salvación es por la fe, dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, 15, 16 de 2 de Timoteo. La salvación es por la fe en Cristo Jesús.
únicamente por medio de Jesucristo. Pero deberíamos hacer una prioridad, aleluya, el asegurar la vida eterna, asegurar la salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ofrece. Amén. Yo creo que si lográramos entender, bueno, pues nosotros hemos entendido una parte ya que podemos compartirla, pero si lograran entender, ¿verdad?, aquellos que están batallando por querer ser mejor, que lo único que la Biblia nos exhorta es a poner toda diligencia en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y eso nos ayuda, nos beneficia, porque vamos a encontrar, digamos, los pasos, digamos, para poder salir de ese, vamos a decir, digamos, casi como una vida, tal vez, ¿verdad?, exitosa en las cosas del mundo, pero fracasada en las cosas de Dios. Lo que te decía, digamos, son muy listos, muy inteligentes para las cosas seculares, y podemos decir para las cosas temporales, que para las cosas espirituales que son eternas. Pero lo bueno es que el Señor, digamos, lo único que nos pide es que le dejemos a Él trabajar en nosotros, que le permitamos a Él obrar en nosotros, porque Él es el único que nos puede, nos ha capacitado para poder anunciar su palabra, y el único que puede capacitarnos para poder estar preparados para ese día, que cada día pues se va acercando muy pronto, digamos, ya sea de su venida o lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso lo que dice la palabra, ¿verdad?, que a poner diligencia, añadir virtud. La virtud, amados hermanos, es un buen hábito que capacita a la persona para actuar de acuerdo a una razón recta, agradable delante del Señor. Entonces, porque el apóstol Pablo lo dice así, si bien recuerdo, en el capítulo 7, le dice, ¿verdad?, no sé por qué, siempre que quiero hacer el bien, el mal está presente. Y nunca hago lo que quiero hacer, más lo que no quiero hacer, eso hago. Capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Y ahí es donde él, digamos, después que él aclara eso, él da la respuesta y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de la muerte y del pecado? Más gracias doy al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Entonces, es ahí donde no es, digamos, lo que nosotros podamos o querramos hacer, sino lo que el Señor Jesucristo quiere y puede hacer a través de nosotros. No es, digamos, como cuando Él dice, llevar mi yugo, porque mi yugo no es pesado. Eso quiere decir, digamos, de que si nosotros nos vamos con Él, ¿verdad? Y hay algo, ¿verdad?, que usted va a recordar, digamos, lo que significa el yugo, digamos, son dos balonas, y siempre, digamos, vaya, no estamos comparando al Señor así de esa manera, pero siempre para amansar a un novillo ponían un buey ya trabajado, un buey viejo, y aunque el buey nuevo quería quedarse, el buey viejo seguía su paso. Y si se quería adelantar, el buey viejo seguía su paso. Así hay muchos, o se quedan muy atrás, o se quieren ir adelante, quieren saltarse. Y no se trata de eso, sino que caminar con Jesús. Caminar con el Señor, compartía el domingo, al caminar con el Señor, vamos a conocer su fragancia, vamos a conocer su gracia, vamos a conocer su amor, vamos a disfrutar de su presencia, vamos a disfrutar de su amistad, vamos a disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Y esas son las promesas que Él ha prometido, que nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Y es la razón por la cual dice que hay que añadir a la virtud, hay que añadirle conocimiento. O sea, digamos, no es solamente, ¿verdad?, el querer hacer lo bueno, sino practicarlo, porque hay muchos que piensan bien en las cosas del Señor, pero actúan mal.
en el caminar. Y lo único que se necesita, digamos, es enfocarnos en aquel que puede hacer la obra en nosotros, ¿verdad? Nosotros cuando venimos al camino del Señor, yo recuerdo la primera vez que prediqué en el MacArthur Park, lo hice con mi vista viendo la grama. Pero estaba hablando del amor de Jesucristo y poco a poco fui levantando mi rostro hasta que, ¿verdad?, pude comprender también, digamos, que hay una diferencia entre evangelizar y predicar. Y ahí muchos tienen también confusión, digamos que ellos no quieren evangelizar, sino que quieren predicar. Pero todo es bueno, pero todo en su lugar. Hablar de las buenas nuevas, hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que hay que añadirle a la virtud, hay que añadirle, digamos, conocimiento. Al conocimiento se le debe de agregar dominio propio, y ahí va dando todos los consejos, todo lo que necesitamos. La misma palabra nos da lo necesario que necesitamos nosotros para poder ir contrarrestando cualquier acechanza del enemigo. Ahora, digamos, cuando vemos nosotros, ¿verdad?, a las personas que están batallando en un punto que ellos quieren hacer, sencillamente lo único que tienen que hacer es despojarse de todo lo que, las ideas que ellos tienen, porque a veces queremos saber cómo es que Dios va a obrar o cómo Dios va a trabajar. Y nuestra mente es una mente natural y no podemos nosotros captar todo lo que Dios va a hacer, porque, por ejemplo, digamos, ¿cómo nosotros podemos entender que con 2 panes y con 2 peces y 5 panes darle de comer a más de 5,000 personas? Sin embargo, esto ya lo habían visto los discípulos, ya habían visto que el Señor había multiplicado los panes, como muchas veces han visto programas de televisión, han visto campañas, pero nunca ellos han experimentado algo que ellos hayan vivido. Y por eso es muy importante al dominio propio, ¿verdad? Hay que añadirle también, dice la palabra, paciencia. O sea, amados hermanos, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, no querramos correr cuando no podemos caminar todavía aún en las cosas del Señor espiritualmente. El Señor Jesucristo tiene toda la paciencia para capacitarnos. Lo digo por experiencia, porque yo no sabía nada, yo desconocía todo lo que era del Señor, desconocía todo lo que era su palabra, pero cuando vine a sus caminos empecé a, lo más que he hecho, pues, perseverar, hermano. Perseverar, leer su palabra para hoy poder compartir la palabra del Señor, y llega ese momento, ¿verdad?, en que uno bueno, al menos en mi experiencia, ¿verdad?, que cuando lograba algo quería otro poco más y quería otro poco más, y así hemos ido avanzando. Pero lo más importante es, digamos, para seguir y no perder nuestro legado, no perder nuestras promesas, grandísimas promesas. Necesitamos perseverar, hermano. Claro, la perseverancia es importantísima. El Señor dice, el que venciere. Amén. Y de ahí viene, en cada una de las ocasiones con Jesús dijo, el que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas. Amén. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Vencer es perseverar hasta el fin. Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice, el que persevere hasta el fin. Amén. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, dice, por ahí, versículo 27, por ahí ya dice, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. O sea, no debemos de retroceder. Acordaos, el mismo Señor Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Un ejemplo para no mirar hacia atrás. Amén. El Señor me inspiró un canto que dice, y no mirar hacia atrás, y con tu ayuda, mi Cristo,
verte allá en la eternidad y no mirar hacia atrás, no, proseguir. El apóstol Pablo dice, yo una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta. Santiago capítulo 5 dice, el apóstol Santiago dice, tener vosotros paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y pone el ejemplo al labrador como espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, y hasta que no disfruta de los frutos de aquella labranza, porque tuvo paciencia para esperar la primera lluvia, que es la que ablanda la tierra, y la lluvia tardía, que es la que sirve para que fructifique aquella labor, aquella milpa, vamos a decir. Amén. Y hasta que no se pone a disfrutar de los frutos, porque perseveró en paciencia. Y es una de las cosas necesarias en el camino del Señor. Hay muchas personas que me he encontrado yo en la calle y me dicen, yo fui cristiano, yo fui predicador, amén, yo era el que daba la escuela dominical, yo era el que ganaba muchas almas, pero ahora andan fuera del camino del Señor porque se impacientaron. Amén. Les vino la prueba y no tuvieron la paciencia para soportar la prueba, porque vamos a ser probados, nuestra fe será probada, así como es probado el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, pero también nosotros somos probados también, y que en la hora de la prueba sepamos de que juntamente con la prueba el Señor está con nosotros y nos va a dar la salida, dice la palabra del Señor. Amén. Así que, queridos amigos, usted, si ya tiene a Cristo en su corazón, persevere, prosiga hacia adelante, no se desespere. Vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán tentaciones, las vamos a tener hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Siempre vamos a tener tentaciones, siempre va a haber una lucha, porque la vida cristiana es una vida de lucha continua. Por eso Pablo recomienda a la iglesia y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. Estamos en una guerra, en una lucha, la batalla de la fe, que el enemigo nos quiere robar la fe, quiere robar esa fe que hemos adquirido por medio de la palabra del Señor, por medio de la confianza que hemos puesto en Cristo Jesús. Esa fe que vino por el oír, por la palabra, se nos quiere ser minada, se nos quiere ser robada. Pero, ¿qué dice Pablo al terminar su epístola de 2 de Timoteo? Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Luchó, amén, para que esa fe no se le fuese robada. Tuvo paciencia. Él no se impacientó cuando estuvo encarcelado. No una vez, varias veces. Apedreado, en naufragios. Amén. Pero no se desesperó. Prosiguió. Porque él dice, yo sé a quién le he creído. Aleluya. Había creído al Señor, sabía que el que había prometido era fiel, el que le había prometido que no lo dejaría y no lo desampararía. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, dice la palabra que todo lo que se haga, ¿verdad?, sea de hecho, de palabra, hay que hacerlo para el Señor Jesucristo. Amén. Y dice que muchos dicen, yo amo a Dios, pero ¿cómo pueden amar a Dios si aborrecen a su hermano? Así es que, mi estimado amigo y hermano, si tú estás batallando, ¿verdad?, por alcanzar o lograr, digamos, alguna meta espiritual en tu vida, es necesario de que tú puedas, digamos, poner un poquito más de diligencia, acercarte más al Señor y dejar que la luz de Cristo alumbre tu vida. El amor de Jesucristo te va a llevar a que tú puedas ver más fácil, que tú puedas entender, digamos, porque muchas veces nuestra mente se llena de tantos pensamientos que uno quisiera hacer, pero dejemos que el Señor Jesucristo vaya obrando pausa a pausa en nuestra vida, que vaya haciendo Él su voluntad.
Y de esa manera tú vas a poder disfrutar lo que Él dice, venir a mí, lo que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Me ha dado mucho gusto compartir la palabra juntamente con mi hermano pastor Isaías. Y bueno, el consejo es, digamos, que no descuide las promesas que el Señor nos ha dado. Es la única que puede darnos esa seguridad, esa convicción de que si Cristo viniera, verá, Filipenses capítulo 1, versículo 6, en el contexto del texto dice, sabiendo que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y por eso dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Esto no es, digamos, un día, una semana, o un mes, o un año, y me aparto. No, esto es de perseverar día a día, constantemente, siempre apartar un tiempo para hablar con el Señor, para alimentarte de la palabra, y tu vida cambiará. Gracias por estar, verás, siempre escuchando su programa Recibiréis Poder, y al final ya cuando cerremos, ahí están los días de servicio. Verá, el día martes tenemos estudio discipulado, el día jueves oración, participación de las damas. El día domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de restauración y esperamos que el Señor bendiga su vida. Amén. Que Dios les bendiga, y ha sido un gozo estar acompañando a mi hermano pastor Orlando Cruz y compartiendo la bendita palabra del Señor, que sabemos que no regresa vacía. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.